Buenos días, profesores, compañeros. El día de hoy les vamos a hablar sobre firmas en todo el genoma de integración compleja y evolución adaptativa en los grandes felinos. Este artículo fue sacado de la revista Science Advance. Nuestro grupo está conformado por Casola Chinga Johan, Quintero Zúñiga Emily, Mero Arroyo Brian, Mero Pérez Jocelyn y quien les habla, Casola Chinga Yarixa. Puedes pasar a la siguiente. Ya, nuestra tabla de contenido se basa en la introducción, en donde se van a explicar los objetivos de los autores, el desarrollo, resultados y a las conclusiones que llegaron. Pasa a la siguiente, por favor. Ya, la introducción. La siguiente. La radiación adaptativa se la conoce como aquel proceso de evolución cuyas herramientas son la mutación y la selección natural. Se describe la rápida especiación de una o varias especies para llenar muchos nichos ecológicos. ¿Qué quiero decir con rápida especiación? Me refiero al proceso mediante el cual una población de una determinada especie dará lugar a otra u otras especies. Este es un proceso de evolución denominado evolución divergente en el caso de dos o más especies con origen en común, cuyas herramientas son la mutación y la selección natural. Dentro de la selección natural, también se va a considerar lo que es la adaptación. En este caso vamos a hablar de la adaptación de los grandes felinos, que es de poco conocimiento. Sin embargo, el género Panthera es un grupo de notables investigaciones debido a su gran variación genética. Es muy reciente y rápida, donde uno de los periodos de mayor importancia para la población fue durante el Pleistoceno, en el cual se denotaron los diferentes genomas actuales. Por otro lado, dentro de la diversificación genética, también conocida como variación genética, el género Panthera corresponde al grupo de grandes felinos terrestres, solitarios, de hábitos diurnos y nocturnos, que solo interactúan con otros individuos para cortejar y aparearse. Estos son carnívoros oportunistas territoriales que habitan en áreas boscosas en donde su comportamiento varía también según de la región geográfica en donde se encuentren. Su estado de conservación se encuentra actualmente en lo que es peligro de extinción y casi extintos, dependiendo de la especie. ¿Puedes cambiar, por favor? Por lo tanto, dentro de los objetivos que trata el artículo, se basó en entender la historia, evaluando las fuerzas selectivas y demográficas de los rasgos únicos del género Panthera. Con rasgos me refiero a las características propias de esta especie, ya sea tamaño, coloración, entre otras. A continuación, mis compañeros les van a hablar sobre el desarrollo del mismo. Ok, buenos días con todos. Soy Brian Mera y voy a hablar justamente de la secuenciación y ensamblaje del genoma del jaguar y los datos de la secuencia del ARN. Un poco para comprender en qué trataba todo esto, pues tenemos un individuo que fue un macho que fue nacido en la región pantanal del sur de Brasil y ahorita se encuentra justamente alojado en el zoológico municipal de Socoba. Los veterinarios que realizaron estos procedimientos de anestesia y muestreo durante los controles de salud de la rutina, pues, que justamente es realizado por la CIUCA, que se le conoce así como el Comité Institucional del Uso y Cuidado de los Animales, ellos recolectaron el calcio que podían extraer en 100 mililitros de sangre. Esto con varios tubos de vacuum tiner, lo cual pusieron a almacenarlos en temperaturas de 4 grados centígrados. Esto menos de 48 horas para así comprender y realizar la extracción del ADN por medio del Quagin Blue. Ahora, este genoma del vagalume, que se lo conoce justamente, vamos a llamar así a la especie que es el individuo de estudio, pues se le secuenció una cobertura justamente de 94 veces que fuera aumentada la imagen de su ensamblaje del genoma. Ahora, se utilizaron cajas Petri con extremos, lo cual se le aplicó también a la tubería de ensamblaje de nuevo estándar, así para generar
un ensamblaje completo de este genoma, y por lo cual se ocupó un tamaño de genoma de 2.4 GB. Pues bien, justamente para ayudar que estas muestras fueran recolectadas, también se tuvieron que estabilizar inmediatamente, justamente con la RNA Leiter, que es una proporción justamente de 10.1 más o menos con respecto a la muestra. El ARN que se extrajo fue con un protocolo de ARN trisol. Esta fue dada de una manera estándar, lo cual su cuantificación del ARN y la evaluación de la calidad fue justamente utilizando espectromatofórmeros de la marca Thermo Fisher Scientific. Pues bien, siguiente diapositiva, por favor. Lo que viene siendo la secuenciación del genoma del leopardo, del Panthera pardus, pues se pudo permitir comparaciones entre todas las especies de leopardos que existen, y se generaron datos de un leopardo macho, el cual como se le venía comentando, que extrajeron el ADN de una línea celular de los trioloplastos. Y esto justamente se utilizó para generar una biblioteca Illuminati, lo cual son estos cebadores que se pueden encontrar en diferentes estudios de animales. Por lo cual, esta parte de aquí se tuvo que secuenciar con una cobertura de 25 lecturas de extremo. Pues bien, el análisis de genes de estos receptores olfativos en panteras también se extrajeron ensamblados por cada especie que se podía presentar recesivos putativos, que lo vamos a nombrar aquí con OR. Ahora, también se lo tuvieron que ocupar una marca de paquete de Bioper hora, lo cual fueron medidas de 56 a 57, y esta marca pues permite que pues, se pueda utilizar modelos de perfil del Markov que son diseñados con un conjunto de datos para el estudio de los genes de los mamíferos. Muy bien, ahora, el modelo de evolución de la secuencia de estas proteínas que mejor se ajustaba a los datos que determinó el PRUTIX, que fue utilizado uno de 60, pues cada árbol lo dividió en todos sus posibles subárboles, y lo cual lo consideró en consistentes enteramente, que estuvieran genes relacionados y no hubiera una duplicación constante de estos genes. Pues aquí ya dando un poco más de resultado, pues se pudieron encontrar 5.115 supuestas secuencias de este OR en las 5 especies, las cuales fueron el león, la pantera, el jaguar, el tigre y la uncía. Ahora, debido a la presencia de estos genes de OR, obviamente, pues con bases un poco desconocidas en los conjuntos de datos, en sí no se pudo determinar por completo el número total de datos funcionales que este podía presentar. Entonces, ¿qué se puede destacar de esto? Es que todas las secuencias de estos genes anotados estaban presentes en el conjunto justamente de los datos extraídos. Tenemos un promedio de 95 OR, las cuales no fueron funcionales en cada especie, pero tenemos un promedio de 77 mostrando los codones de cada parte que fue conservada, lo que indica una pérdida de funciones en la parte más común del recipiente de la pantera, el cual había 460 quirófanos que estaban funcionales, en la cual se hicieron las funciones para permitir la funcionabilidad de esta conservación o pérdida de función, para ver si existía una conservación total. Eso es todo. Gracias. Listo, soy Carolina Mero y les voy a hablar un poco sobre el análisis en profundidad de la familia de genes, en sí el análisis de Phylome en carnívora. En este se reconstruyeron complementos complejos de la historia evolutiva del gene del jaguar, es decir, del filoma del jaguar.
El primero se basó en secuencias de proteínas incluidas de todas las especies. El segundo se basó en secuencias de nucleótidos y un modelo evolutivo basado en codones, excluyendo algunos de los taxones. Justamente en estas tuberías, para cada gen codificado de la pantera orca se realizó una búsqueda de la secuencia de Smith-Waterman contra los protoemas de 14 especies consideradas. Los modelos mejores que se ajustaron fueron la base de la probabilidad de un árbol de unión vecino inicial utilizando el criterio de información de Aikaike. En todos los casos usaron 4 categorías de tasas, ya sean inferiores a la fracción de posición y también los que son los parámetros de la tasa a partir de los datos, las cuales fueron calculando los apoyos de estas ramas usando la prueba paramétrica de razonamiento aproximada justamente en una distribución X. Teniendo en cuenta los niveles de similitud entre los ortólogos, es la especie de los felinos que decimos que se retraducen a la alineación de la proteína recortada con sus respectivos codones, utilizando las secuencias de codificación. Justamente la baja calidad de la secuencia del ADN codificada, justamente que esta viene a estar inferida en los genomas bajo cobertura. Esto impidió usarlos en los filomas basados en nucleótidos. Las reacciones de ortología y para lo que se infirieron sobre la base de la evidencia, justamente de los árboles genéticos, teniendo en estos contenidos de filomas de color, justamente fueron para lograr usarlo un algoritmo descrito previamente. Con esto también se calcularon la densidad de duplicación de los linajes de la pantera orca. Y finalmente se construyeron un conjunto de datos de nucleótidos con más de 2000 genes que comprendían una copia única de cada especie de caníbal en esta alianza. Siguiente. El análisis de genes de receptores olfativos en las panteras justamente se extrajeron con los ensamblajes para cada especie en busca de genes receptores olfativos justamente populativos. En este se utilizaron modelos con perfiles ocultos de diseño con un conjunto de datos de genes ORs de mamíferos para escanear una secuencia objetiva e identificar todos los ORs posibles que contenían. También se utilizó para localizar cualquier OR, una secuencia de codones para la longitud inferior de cada uno de ellos. También para identificar la duplicación de genes específicos de especies y destinos posteriores al OR, se hicieron duplicaciones y generaron árboles filogenealógicos para cada una de las subespecies OR utilizando alineaciones de aminoácidos. El promedio de los ORs no fueron funcionales para cada especie, ya que el promedio de los 77 mostraron codones que justamente estos eran conservados. Y justamente la función de los ancestros más comunes de la pantera, esto tenía una pérdida de su función misma.
Siguiente. Ya la filogenética, utilizando el conjunto de datos basados en genes. Justamente se utilizaron 3 genomas ensamblados de jaguares, tigres y gatos domésticos, que vienen haciendo 3 especies, también vienen a ser 3 especies de coberturas bajas, que vienen a ser el león, el pardo y el león de las nieves. Usaron un genoma del jaguar como referencia para el mapeo y para realizar el mismo ejercicio utilizando el genoma del tigre más contiguo como referencia, debido a que sus resultados fueron consistentes y utilizando la alineación basada en tigres en los pasos posteriores. Estos alineamientos podrían luego usarse en la caracterización de bosques de entre los genomas de jaguar, tigre y gato doméstico, así para extraer genes codificados de todas las especies. Siguiente. Y a la captura y secuenciación del exoma del jaguar, justamente en esta, para evaluar las firmas intraespecíficas de la selección positiva, seleccionaron a 30 individuos de jaguar muestreados y 3 biomas diferentes, que vienen siendo del Amazonas, del Pantanal y justamente cuando estaban cerrados, utilizando muestras del ADN obtenidas de sangre o tejidos recolectados durante los estudios en campos previos y depositando justamente el BGM, el PUCRS y el SENA. Para este diseño de sonda de exoma utilizaron la transcripción del jaguar, justamente los genomas publicados de tigres, gatos y datos disponibles del león, el leopardo de las nieves y nuestros datos de leopardo de diferentes especies. Para maximizar justamente la confiabilidad de las secuencias y la efectividad de la captura de la pantera, estos enviaron un conjunto de datos analizados para cada especie y su criterio de selección. Después de evaluar, claro, su cobertura y recolección de datos eliminados de distintos de ellos. Gracias. Siguiente. Ya, mi nombre es Emily Quintero y les voy a hablar sobre los resultados. Ya, aquí se ilustraron la compleja interacción entre la rápida divergencia, la mezcla posterior a la especiación y la selección natural. Listo, ya. Se usaron estos datos para investigar la demografía histórica y así para poder resolver la filogenia del género Pantera e investigar patrones de discordancia genealógica. Ya, se alinearon 5 genomas y los del gato doméstico como un grupo externo, y además se realizaron análisis filogenéticos de una máxima veracidad. Utilizando un enfoque de ventana deslizante genómica, también se pudo extraer todos los genes codificadores de proteínas compartidos, en total 13.183 locus, para así poder reconstruir la filogenia de los genes individuales. Ya. Con análisis basados tanto en ventanas como en genes se recuperó la misma topología. Y así se llegó a la conclusión de que lo más probable es que estos representen el árbol de la especie. Ya, se identificaron 491 locus con firmas de selección positiva, y de estos 157 locus exhibieron firmas de selección específica de especies, inclusive genes involucrados en el desarrollo craneofacial y de las extremidades en el jaguar, de la hipoxia en el leopardo de las nieves y reproducción y melanogénesis en el tigre. Asimismo, la percepción sensorial, la visión y olfato y el metabolismo proteico en más de una especie. Ya, estos genes codificadores de proteínas, estos enfoques predijeron al menos 25.451 genes codificadores de proteínas, de los cuales
el 96%, es decir, 24.411 fueron respaldados por los datos de secuenciación del ARN. También aquí se secuenció el genoma de un leopardo, Panthera pardus, y así obteniendo un conjunto de datos comparativos que comprendieron todas las especies del género Panthera, incluidos los datos de secuenciación del genoma completo del tigre, león y el del leopardo de las nieves. Ya, gracias a estos análisis, se pudo comprobar que el jaguar fue el más afectado negativamente por el declive, estabilizándose hace 30.000 años con el tamaño de población efectivo más bajo entre los grandes felinos existentes. Y una segunda ronda de declive mucho más notable para el león y para el leopardo. Hace entre 10.000 y 20.000 años. En general, estos hallazgos indican claramente que el tamaño de la población de todo el género Panthera y que las especies variaron considerablemente durante el Pleistoceno. Es aquí donde tuvieron ciertas fluctuaciones sucesivas que dieron como un resultado una pérdida acumulativa de diversidad genética en cada uno de estos linajes que mencioné anteriormente. Ya, el linaje de león exhibió las firmas más extendidas de mezclas antiguas y probablemente fue debido a su amplio rango histórico en gran parte de la región holártica, además de ampliar considerablemente la evidencia de hibridación entre el leopardo de las nieves y el antepasado león. Gracias. Hola, muy buenas tardes, profesor. Está hablando Kenneth Casola y voy a explicar sobre los resultados. Ok, tenemos como primer punto un diagrama de Venn. Esto de aquí va a representar los genes compartidos de arriba y las vías abajo entre los enfoques. Como primer punto tenemos que, como una evaluación independiente de la evolución adaptativa, en el Panthera encuestamos la presencia de firmas de selección en los 13.183 genes de codificación compartidos utilizando modelos de sitio y modelos de sitio de ramificación. Ok, para esto aplicando un novedoso enfoque que considera tanto el árbol de especies como el árbol genético específico de locus para explicar la discordancia genealógica. Y es que, observando el punto B, que es el de resultados detallados de prueba de sitio de ramificación, se puede decir que utilizando un criterio conservador, es decir, manteniendo solo los genes con resultados significativos para los análisis de especie en árbol de genes, identificamos 491 loci con firmas de selección positiva, así como en el punto C, 2 genes con firmas de selección positiva específicas del jaguar y su selección positiva. Es decir, que de estos 157 loci exhibieron firmas de selección específica de especies basadas en pruebas del sitio de ramificación, incluidos genes involucrados en el desarrollo craneofacial y de las extremidades en el jaguar. Se pudo presentar hipoxia en el leopardo de las nieves y reproducción de melanogénesis en el tigre, así como una percepción sensorial. Luego, inspeccionamos los genes que llevaban firmas de selección específicas de la especie, y en varios de ellos se observó evidencia de un impacto funcional relevante. Por ejemplo, en la siguiente imagen se puede observar, punto C, el jaguar se distingue entre los panteras vivos y el fenotipo ancestral inferido por su cabeza distintiva masiva y poderosa mórbica. Se ha planteado la hipótesis de que esta característica única representa adaptaciones del jaguar a una dieta concentrada principalmente en reptiles fuertemente armados, caimanes y tortugas de agua dulce, que puede haber evolucionado como respuesta a una extinción de grandes mamíferos. Observando el último punto, se puede ver una representación esquemática en el que vamos a hablar sobre la evolución del genoma del jaguar. Se puede decir que, en otras palabras, consiste en un estudio del genoma desde una perspectiva evolutiva con el objetivo de entender los mecanismos de cambio. Esto aquí opera sobre el genoma, así como su interrelación con la evolución de los organismos y su caracterización fenotípica. Por ejemplo, el transcurso de los años existe una gran evolución en este ámbito. Por ejemplo, el jaguar ahora
el solitario cuando antes cazaba con más organismos de su especie. Gracias. Bien, como conclusiones podemos decir, o se puede determinar, que dentro de la investigación se demostró que la selección natural positiva de las 5 especies del género Panthera durante el periodo Pleistoceno, que condujo finalmente a las variaciones de genes implicados en el desarrollo craneofacial y las extremidades, el metabolismo de las proteínas, la hipoxia, la reproducción, la pigmentación y la percepción sensorial, donde hubo una concordancia notable en lo que fueron las vías enriquecidas en segmentos genómicos implicados en la introgresión interespecífica y la selección positiva, lo cual sugiere que estos procesos estaban conectados. Además, se pudieron encontrar que al menos 2 genes, ambos estaban relacionados con lo que fue el desarrollo del nervio óptico. Estos tenían firmas significativas de introgresión interespecífica, con referente a lo que fue la selección positiva dentro de las especies. Estos hallazgos indican que la mezcla de las especies ha aportado material genético que les ha facilitado la evolución adaptativa dentro de los linajes de los grandes felinos. Muchas gracias.